Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto perfecto para reciclar esos pequeños retales que nos quedan de otros trabajos. En concreto os propongo hacer este pequeño monedero, aunque realmente lo podéis utilizar para lo que os apetezca, en el que, como veis, hemos utilizado pequeños trocitos de otras telas, obteniendo este resultado tan bonito. Vais a ver que es un trabajo, como siempre, súper sencillo y que en un ratito lo podéis tener preparado. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, un conjunto de retales de telas que combinan entre sí. También tenemos una tela de la que tenemos un tamaño un poquito más grande que emplearemos en el forro y guata de algodón. Por último, necesitaremos un cierre tipo fleje metálico, de los que al apretar veis que se abren, y en concreto este tiene un tamaño de 9 centímetros. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos cortando 12 piezas de tela, todas del mismo tamaño, un ancho de 5 y un alto de 15. Yo he utilizado 6 tonos de tela diferentes, combinándolos entre sí, y he cortado 2 piezas de cada una de estas telas. Y sobre una pieza de guata de 20 x 15 vamos a irlas cosiendo, colocarlas en el orden que más os guste. Y vamos a hacer con 2 piezas de guata el mismo trabajo. Colocamos primero una pieza de tela, a continuación colocamos la siguiente pieza poniendo derecho con derecho y damos una costura con un margen de 1 centímetro. Así vamos a ir incorporando las 6 piezas en cada uno de los 2 trozos de guata de 20 x 15. Como os decía, cuando demos el pespunte, abrimos la tela, colocamos los derechos hacia arriba, tomamos la pieza que va a continuación, alineamos perfectamente poniendo derecho con derecho y volvemos a dar la costura con un margen de 1 centímetro. Ya tengo preparadas las 2 piezas que quedan con un tamaño de 20 x 15. Ahora lo que voy a hacer antes de unirlas es dar unas puntadas decorativas. Aunque ya las tenemos acolchadas las piezas porque las hemos cosido directamente a la guata, este tipo de puntada, que lo hacemos con un hilo tipo mouliné o de perlé, va a darle un toque muy especial que siempre en estos proyectos queda muy bonito. En este caso voy a aprovechar la tela que es lisa roja para dar a los bordes unas puntadas tipo bastilla, simplemente unas pequeñas pasaditas así. Y luego pues seguramente en alguna de las otras costuras con un hilo que haga contraste, por ejemplo este en tono marrón, voy a hacer unas pequeñas cruces. Voy a dar todas estas puntadas y continuamos. Mirad, ya he dado las puntadas decorativas en ambas piezas, veis que el resultado es bien bonito. También tenéis la opción de dar este tipo de puntada a máquina, que es otra opción más rápida. Ahora lo que vamos a hacer en ambas piezas es marcar en las 4 esquinas unos cuadraditos de 3 centímetros de lado. Los vamos a marcar y justo vamos a cortar por ahí las esquinas. Lo que estamos haciendo es darle el fondo que va a tener nuestro pequeño monedero o carterita para guardar lo que queráis. Con las 4 esquinas cortadas vamos a colocar una pieza encima de otra poniendo derecho con derecho. Alineamos perfectamente y vamos a dar un pespunte justo por aquí, por los 2 lados y por la base, con un margen de 1 centímetro. Ya he cosido ambas piezas y además en los laterales he recortado el exceso de guata para que luego cuando demos la vuelta no quede abultado. Ahora vamos a tomar las piezas del forro. Para el forro cortamos 2 piezas también de 20 x 15 y les recortamos en 2 de las esquinas unos cuadrados de 3 centímetros de lado. Colocamos derecho con derecho. Alineamos perfectamente las piezas de tela y daremos una costura completa en los laterales, tanto a derecha como a izquierda. Y luego aquí en la base lo que haremos es dar una costura hasta aquí, dejamos un espacio sin coser y luego una costura desde aquí, desde este punto hasta el final, creando aquí un espacio que nos servirá luego para darle la vuelta al trabajo. Ya he dado las costuras y veis aquí queda este espacio sin coser. Como veis, tanto en la pieza de forro como en la pieza exterior todavía no hemos cerrado las esquinas porque lo vamos a hacer cosiéndolo a la vez. De esta manera el forro va a quedar unido perfectamente a la parte exterior y vamos a evitar las arrugas en el interior. La otra opción, la que hemos hecho hasta ahora de manera habitual, es cerrar
en este momento las esquinas, tanto en la parte exterior como el forro, y luego introducir una pieza dentro de la otra y darle la vuelta. Pero hoy os voy a enseñar esta forma diferente en la que el acabado interior creo que queda bastante bien. Vamos ahora a preparar la pieza donde va la boquilla metálica. Para hacer el espacio donde va la boquilla metálica cortamos dos piezas de 20 centímetros por 7 y en ambas hacemos lo mismo. Vamos a marcar, para hacerlo muy exacto, 1 centímetro a cada uno de los lados. Aquí y aquí. Y entonces vamos a hacer un dobladillo, lo coseremos a máquina de manera que quede justo la pieza con un tamaño de 18. ¿Veis la marca que he hecho? La dejo aquí justo en el lateral y por aquí vamos a dar un pespunte. Ya tenemos los pespuntes dados y entonces esta pieza vamos a doblarla con el pespunte hacia el interior. Y lo que hacemos es colocarla en el interior de la parte exterior. Entonces vamos a alinear esta pieza de la boquilla con uno de los laterales de la parte exterior y vamos a sujetar con clips o con unos alfileres. Vamos a hacer lo mismo con la pieza que va en el otro lado. Ya tenemos estas dos piezas de tela que van en la parte superior para luego introducir la boquilla sujetas a la parte exterior. Ahora tomamos la pieza de forro que hemos colocado el derecho hacia afuera. Vamos a introducirlo en el interior poniendo derecho con derecho y vamos también a sujetarlo con estas mismas pinzas. Comenzamos por las costuras para así asegurarnos de que queda en su posición correcta. Primero en un lado, luego en el otro, y luego ya simplemente estirando la tela las piezas se van a colocar solas correctamente. Cuando tengamos las piezas de forro, la de la tela exterior y la pieza de la boquilla sujetas todas de esta manera, vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro todo alrededor. Ya tenemos el pespunte dado uniendo las tres piezas, ahora vamos a sacar el forro y lo que vamos a hacer es cerrar las esquinas, la base. Entonces nos vamos a una de ellas, por ejemplo a esta de la parte exterior. Vamos a colocarla en su posición correcta, que como veis es alineando las costuras. Y vamos a sujetar bien con pinzas o con alfileres. Vamos ahora a tomar la esquina que corresponde de la pieza de forro. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a alinearla haciendo coincidir las costuras. Sujetamos también o con pinzas o con alfileres. Y ahora esta pieza, la del forro, la voy a hacer coincidir con la de la parte exterior. Nos llevamos así las telas. Voy a retirar estas pincitas y con estas mismas vamos a sujetar todas las capas de tela juntas, las que corresponden al forro y a la parte exterior. Vemos que las cuatro costuras coinciden y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Ya hemos dado el pespunte en estas esquinas y vamos a hacer lo mismo en las del otro lado. Alineamos en primer lugar la parte exterior con un par de pinzas o clips y ahora tomamos la parte del forro. Alineamos también y vamos a coserlo simultáneamente. Juntamos las piezas, hacemos coincidir las costuras y damos de nuevo un pespunte con un margen de 1 centímetro. Tenemos ya el pespunte dado en las dos esquinas y aprovechamos el espacio que habíamos dejado en uno de los lados del forro para dar la vuelta al trabajo. Vamos poco a poco dándole la vuelta. Y ahora, antes de colocar el forro en su posición, lo que vamos a hacer es cerrar este espacio bien a puntada escondida o bien con un pespunte muy pegadito al borde que daremos a máquina. Si os fijáis ya, han quedado cosidas simultáneamente las esquinas en la parte exterior y en la parte interior, de manera que esto facilita mucho que luego el forro quede en su posición sin que se arrugue. Voy a cerrar este espacio y ya vamos a poner el cierre metálico en la parte superior.
Este tipo de cierre en uno de los lados viene abierto y si os fijáis tiene una pequeña piecita de metal que luego tendremos que doblar. Y también traen este palito metálico que es el que sirve para cerrar. Para colocarlo nos vamos a uno de los lados, introducimos un poquito por un lado y un poquito por el otro lado, porque es importante colocarlo de manera simultánea porque si no va a ser un poco complicado. En este caso veis que esta es la razón por la que esta tela la hemos puesto sencilla, porque va a ir totalmente fruncida. Si la poníamos doble, pues iba a quedar muy rígido. Entonces vamos empujando hasta que saquemos el extremo del cierre por ambos lados. Cuando tengamos el extremo sacado, colocamos el cierre correctamente, introducimos por aquí este palito metálico, tiene que pasar por las 3 piezas, veis que hay una tiene 2 y una tiene 1, pues ponemos esto así y tiene que coincidir. Cuando lo tengamos, con la ayuda de una tijera voy a doblar aquí para que ya no salga. Redistribuimos la tela, incluso podemos tapar un poquito el cierre, vamos a cortar los hilos que hayan sobrado y ya tendríamos listo nuestro pequeño estuche. Y así nos ha quedado terminado nuestro estuche con este cierre de fleje que veis que nos ha servido para aprovechar un montón de pequeños retalitos que tenemos en casa, a los que bueno, los hemos unido y le hemos dado estos detalles con las puntadas en un hilo de contraste. Hemos usado esta boquilla de fleje que es muy práctica y que realmente bueno, pues lo podemos utilizar para un montón de cosas. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.